Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, pues entonces nos centramos en el domingo 26 del tiempo ordinario, que lo celebraremos este 29 de septiembre. El hilo conductor, si sabéis que siempre como que intentamos ver ese hilo de oro que engarza todas las lecturas y todo lo que vamos celebrando en la celebración de la Eucaristía. Y intentamos, se puede fijar muchísimos hilos conductores, pero intentamos poner uno que sea claro y que esté al alcance de todos. El de hoy, el hilo conductor sería estar con Cristo o ser de Cristo. Las dos frases son similares. Y va a estar presente incluso en la primera lectura. En la primera lectura, que es del libro de los Números, en el capítulo 11, versos 25 al 29. Sabéis que el libro de los Números pertenece al Pentateuco, son los 5 primeros libros, esos 5 libros. En este libro de los Números, que en la Biblia hebrea no se llama números, se llama Bemidbar, en el desierto, significa así, en el desierto se llama el libro. Pues en este libro se va a desarrollar la estancia del pueblo de Israel en el desierto y en la tierra prometida y el reparto de esta tierra a todas las tribus una vez que han entrado. Por tanto, el libro va a abordar varios temas. El problema de la identidad y de la organización de la comunidad en el desierto. Ya han sido liberados de Egipto, ya han salido de Egipto, pero ahora se encuentran con una realidad que no conocían, el desierto, y el tener que caminar como un pueblo, cuando han salido como un grupo de esclavos que han sido liberados, pero aún no tienen esa identidad de pueblo de Dios. Han sido privados de las estructuras habituales que tenían en Egipto y están en el desierto con una serie de conflictos. Los primeros conflictos que van a tener van a ser los de la autoridad. Se van a enfrentar siempre a Moisés. Le van a intentar echar la culpa de todo lo que les va pasando. Para esto nos sacaste de Egipto, etc. Hay, por tanto, una presencia grande de otras tradiciones anteriores al libro de los Números. Hay textos que citan al libro de los Génesis, al libro del Éxodo, al libro del Levítico y al libro del Deuteronomio. Por lo que algunos autores, aunque esto parezca difícil de entender, es muy sencillo y os va a dar pie para entender esta lectura. Algunos autores
ven en el libro de los Números un comienzo de lo que se llama la literatura midrásica, es decir, los comentarios a los otros libros sagrados que ya tenían. Por supuesto, no es obra de un solo autor, es obra de una escuela y los especialistas la sitúan en torno a la segunda mitad del siglo V antes de Cristo. Os doy un dato más de la teoría y comenzamos al comentario. Jean-Louis Esca, en su introducción a la lectura del libro del Pentateuco, nos indica que el libro que pertenece, de los Números, pertenece al género literario de lo que se llaman las campañas militares. No es un libro de crónicas, no es un libro de narración histórica, son campañas militares. Y se va a dividir en dos partes. La primera parte es la preparación de la campaña, la segunda parte del libro del capítulo 10 hasta el 36 es la ejecución de esta campaña. Va a ser la marcha por el desierto y la conquista de la tierra prometida. Nuestra lectura pertenece a la segunda parte del libro de los Números, es decir, a la marcha por el desierto. El pueblo camina. Fijaos que a veces la vida se nos convierte en un desierto y en muchas ocasiones el ser humano camina como caminó el pueblo de Israel. El pueblo camina profiriendo quejas. Que dice en el capítulo 11, dice el libro de los Números, proferían quejas que sonaban mal a los oídos del Señor. Los hijos de Israel lloraban pidiendo carne, acordándose de Egipto, porque ya el maná les cansaba. Literalmente, si vamos al libro de los Números, los israelitas, dice, se volvieron a sus llantos. No dice solamente lloraban, se volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Ahora nos encontramos débiles. El verbo shut, volverse, es el verbo de la conversión. Siempre lo hemos visto en muchas de las clases, los que vais siguiéndola. La conversión, la teshuvah, viene de shuv, volverse. En el fondo, lo que el libro de los Números quiere expresarnos es que se volvieron, se convirtieron a sus llantos, a su aflicción. Por eso se encontraban débiles. Por eso no podían continuar avanzando en el desierto. Y esto no es una actitud rara. Es muy frecuente en el ser humano volverse a sus llantos, quejarse en su lamento, quedarse en su lamento, y ese lamento nos va debilitando, no tanto en las fuerzas físicas como en la fe. Por eso es importante que aprendamos a no volvernos a nuestras quejas, a ir saliendo. Y ante esto Moisés le dice al Señor, yo solo no puedo con este pueblo. Moisés habla cara a cara con Dios. Le dice exactamente lo que hay en su corazón. Por eso el Señor sale en ayuda de Moisés e instituye los 70 ancianos, que es lo que vamos a ver en la lectura primera el domingo, a los que le dio parte del espíritu que poseía Moisés para que le ayudaran a llevar al pueblo por el desierto. Y entonces aparece un Dios que siempre camina con su pueblo, un Dios que se ajusta a las necesidades del pueblo, que no se queda distante, indiferente,
ante el sufrimiento de su pueblo, aunque pueda parecer que tiene una actitud el pueblo injusta, porque ha sido liberado del faraón y no paga con agradecimiento a Dios, sino que se queda dando vueltas como en una noria en torno a su queja. Dice el libro de los Números que los ancianos se pusieron alrededor de la tienda del encuentro y entonces recibieron el Espíritu. Pero había dos ancianos que se habían quedado en el campamento. Pero también estos dos ancianos recibieron el Espíritu. Este primer Pentecostés, si queréis, del Antiguo Testamento, porque recibir el Espíritu no depende de dónde estemos, de los méritos que tengamos. Para recibir el Espíritu solamente se necesita la elección de Dios. Es Dios quien elige, no según cálculos humanos, no según nuestros planes, sino según sus planes de bendición. Primero les da el Espíritu a estos 70 ancianos, después le das la carne en las codornices que les envió. Pero primero viene en ayuda de Moisés, que ante la queja del pueblo no puede seguir avanzando. Ante esta generosidad de Dios con su pueblo, vamos a cantar en el Salmo responsorial, el Salmo 18, los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón, que es un himno, este Salmo 18, que celebra al Dios creador en una primera parte, con unas expresiones bellísimas. La escritura de los cielos es silenciosa, etcétera. Bueno, es un salmo digno de leerse entero. Pero en la segunda parte, que es la parte que se va a proclamar en la Eucaristía, es un himno al Dios autor de la ley. Su ley nos instruye. Vamos a decir, su ley es nuestra alegría, la de nuestro corazón. La ley de Dios es la luz de los ojos. Es más dulce que la miel que destila de un panal. Por eso tu mandato los guarda mi alma, porque no son una carga pesada. La ley de Dios no es algo que me oprime, sino el sol que posibilita el vivir. Fijaos, estamos llamados a tener una relación con la palabra de Dios tan cercana y asidua, tan vital y existencial como, como la relación que tenemos con el sol. El sol cada día es nuevo para nuestra vida. Cada día nos viene a iluminar el camino. Cada día nos viene a ser fuente de energía para que la vida entera se renueve. En esta analogía estamos llamados a tener una relación con Dios a través de la palabra. Por eso vamos a cantar en el Salmo, los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Y ojalá tengamos esta experiencia, que sean la alegría de nuestro corazón. Y después de este salmo, en conexión directa con la primera lectura, se va a proclamar el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versos 38 al 48, que es está dentro de la sección que narra los viajes de Jesús fuera de Galilea, antes de desarrollar el ministerio en Jerusalén. Ya sabéis que para hacer la lección, si la palabra se nos cierra y vamos un poquito al contexto inmediato para que se nos abra, para que nos diga algo.
Entonces, si vamos al contexto inmediato, vemos a Jesús que hace el segundo anuncio de la pasión a los discípulos, aunque ellos no entienden nada y temían preguntarle. Los discípulos van caminando por Galilea, que es la tierra de los gentiles, y discuten sobre quién era el mayor entre ellos, ¿eh? Ya lo hemos visto en el domingo pasado. Es decir, sus mentes son paganas, aunque sean del pueblo de Israel. No piensan como piensa el Maestro, ni como piensa Dios. Todavía la palabra no ha aprendido en sus corazones. Todavía piensan como los hombres, no como Dios, y se mueven en la rivalidad, a ver quién es más importante. ¿Os acordáis de la clase pasada, que era un comparativo derivado de mega? A ver quién es el mega, el mayor, el súper. Cuando para seguir a Jesús hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Es imprescindible deshacerse de la rivalidad. Decía un autor que el amor de Dios debe ser el cantus firmus, es decir, para los que saben canto, el cantus firmus, o sea, la melodía central en torno a la cual cantan las otras voces de la vida. Tenemos que vivir en medio de un mundo secularizado. Por eso es necesario que la melodía profunda de nuestra vida sea suficientemente fuerte en Dios para no perder la identidad cristiana, para que no la mentalidad que reina de rivalidad, de competencia en el mundo no se nos meta. Que nuestro cantus firmus sea el amor de Dios. Bien, y entonces en este evangelio vamos a destacar tres partes. La primera parte, del verso 38 al 40. Juan toma la palabra para informar a Jesús de que otros, que no son del grupo de Jesús, están expulsando demonios en su nombre. Hay por eso una conexión con la primera lectura, con Eldad y Medad, que son los dos ancianos que se han quedado en el campamento y que, aunque no estaban alrededor de la tienda, recibieron también el Espíritu de Dios, y profetizaban. Aquí también hay otros que no son del grupo de Jesús, es decir, que no están en torno a la tienda que Dios ha puesto entre nosotros, que se llama Emmanuel. Acampó entre nosotros, ese grupo que está en torno a la tienda, a Jesús, y que va caminando hacia Jerusalén, van curando, pero resulta que hay otros que en nombre de Jesús están expulsando. Y Jesús no se lo impide. Es presentado en el Evangelio como un nuevo Moisés. Y dice Jesús, el que obre un milagro en mi nombre no será luego capaz de hablar mal de mí. O lo que es lo mismo, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Por lo tanto, dejadlo, que expulsen demonios. No sé si se entiende bien lo que es en nombre de Jesús. Pero la cultura hebrea, el nombre muestra la misión de la persona. Así que el nombre de Jesús hace presente su misión. En arameo Jesús se dice Joshua y en hebreo Josué, es lo mismo, el mismo nombre que significa el Señor salva. Y después tenemos ese imperativo que repetimos en la liturgia, Hosana, que es un imperativo que deriva de este verbo salvar. Cada vez que lo decimos en la liturgia, Hosana, Hosana, es sálvanos, por favor, porque es un imperativo
de insistencia. Es como un grito que la asamblea entera le dice a Jesús, salva, sálvanos, por favor. Por tanto, pronunciar el nombre de Jesús es hacer una profesión de fe. Por eso los monjes primitivos oraban con la oración del corazón, que se llama así, solo repitiendo el nombre de Jesús. Porque es hacer una profesión de fe, reconocer que Jesús salva. Y esta fe sana, tal como dice Jesús a la hemorroísa, tu fe te ha salvado. La fe es un germen de vida que Jesús no quiere arrancar ni frenar. Los que invocan el nombre de Jesús tienen esta semilla de la fe en el corazón, que da frutos de vida y de sanación, una fe viva que expulsa el mal. Por eso Jesús dice, no se lo impidáis, no se lo impidáis, no poned obstáculos al bien, no pongáis tropiezos al que hace el bien. ¿Os acordáis el domingo pasado que hablábamos de la envidia, verdad? La envidia no se alegra del bien ajeno, de las buenas obras de los otros, de los dones del vecino. Pero para seguir a Jesús necesitamos dejar este vestido viejo de la envidia y revestirnos de la alegría por el bien que se realiza en los que nos rodean y en nosotros. Por eso esta primera parte del Evangelio es una llamada a la conversión, a alegrarnos de que haya otros que en el nombre de Jesús hagan el bien. Y pasamos a la segunda parte del Evangelio, que es únicamente el verso 41. Dice, todo el que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Por eso el hilo conductor, ser de Cristo, estar con Cristo, es el hilo conductor del Evangelio que une a la primera lectura. Ser de Dios o estar con Dios. Estar en la tienda cerca de Dios o estar en el campamento con Dios. Da igual, porque todos recibieron el Espíritu. Lo importante aquí en este verso 41 no es tanto la hospitalidad o la recompensa por ella. Siempre nos quedamos en que Jesús nos invita a ser hospitalarios, a dar al menos un vaso de agua, ¿no? Porque tendremos una recompensa. Aquí en este verso lo importante es ser de Cristo. Por el hecho de que sois de Cristo. Lo importante es vivir entre los hombres mostrando que somos de Cristo, sin avergonzarnos de ser sus discípulos. Lo importante es esta pertenencia a Cristo. Preguntémonos en esta tarde, ¿a quién pertenezco? ¿A quién pertenezco? Yo soy de Cristo. En mi actuar, yo soy de Cristo, porque esto se muestra en el servicio, en ser servidores, en ser los últimos, en inclinarnos a lavar los pies a todos los hombres, como lo hizo el Maestro. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. ¿Veis que os he lavado los pies? Vosotros haced lo mismo. ¿Veis? Es este ser de Cristo lo importante. Por eso Mateo finaliza el discurso apostólico en el capítulo 10 de Mateo con esta misma frase que Marcos dice en este verso 41, porque el ser de Cristo conlleva ir a las ovejas perdidas. Por eso preguntémonos, ¿yo voy a las ovejas perdidas? Porque ser de Cristo es curar.
Todo el que se acerca a mí encuentra sanación o yo le hurgo, le amplío la herida. Ser de Cristo es resucitar muertos. Mi palabra resucita. Mi palabra saca de la fosa de la muerte en la que están tantos hermanos nuestros. Expulsar demonios. Esto es ser de Cristo. Que el mal quede lejos, lejos de nosotros. Ser de Cristo es estar en el mundo como ovejas entre lobos, sin atacar, sin vengar, perseverando en las pruebas. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Dando gratis lo que gratis hemos recibido. Si nosotros hemos recibido la palabra de Dios, démosla gratis, porque es lo que está llenando de vida y de sentido todo lo que estamos viviendo. Démosla gratis, hablando francamente y sin temor, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz, yendo tras de Jesús, no delante, no marcando nosotros el camino por donde nos tiene que llevar, cómodo y fácil, sino aceptando ir detrás de Él por la puerta estrecha, perdiendo la vida para encontrarla, porque Él lo ha prometido. El que pierda su vida por mí la encontrará. Esto es ser de Cristo. Esto es lo importante en esta segunda parte del Evangelio. Todo el que os dé un vaso de agua por ser de Cristo, todo el que os acoja recibirá su recompensa, pero lo importante es que tú seas de Cristo. Nuestro negocio es para la vida eterna. Nuestro negocio no es para esta vida. En esta vida apareceremos como muertos, decía San Pablo, pero llenos de vida por dentro, como aplastados, pero no abandonados, pero no triturados del todo, siempre sostenidos por Dios, como perdedores en este mundo, ganando la vida eterna. Para algunos seremos tontos, pero inteligentes ante Dios. Interlegere, inteligentes, interlegere, leyendo desde dentro, inteligentes para leer la historia desde dentro, desde el corazón, desde el ser de Cristo. Y la tercera parte de este Evangelio precioso para este domingo es del verso 42 al 48. Presenta lo que es el escándalo. Esta parte del Evangelio no nos suele gustar, porque nos parece fuerte, o al menos a mí al principio de conocerla en su significado profundo, yo interiormente cerraba el oído, porque me parecía demasiado fuerte, demasiado agresiva. Pero nos presenta el escándalo y hacia dónde conduce el pecado. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen. Escándalo es una palabra que es griega, la hemos metido en el español, pero escándalo es así, tal cual. Es una transliteración del griego y significa literalmente escándalo, piedra de tropiezo, en griego. Por tanto, cuando Jesús dice el que escandalice a uno de estos pequeños, sería como el que ponga tropiezos a otro hermano que cree, el que ponga trampas para hacer caer a otro. Estos pequeños
es el apelativo con el que se llama normalmente a los discípulos, ¿eh? No se refiere solo a un pequeño, a un niño pequeño, sino a los discípulos, los que confían totalmente en Dios, sin reservas, como un niño pequeño confía totalmente en su padre. ¿Cómo su padre no le va a dar todo gratuitamente? El niño pequeño no recibe una factura de su padre por todo lo que ha hecho por él. Recibe gratis la paternidad. Pedro, cuando quiso evitar que Jesús subiera a Jerusalén a la pasión, fue piedra de tropiezo para Jesús. Por eso le dice, atrás, atrás, detrás de mí, Satanás. Es decir, no seas tropiezo para mí, porque literalmente tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Los de los hombres siempre es la cruz, no. Jerusalén, no. La puerta estrecha, no. Y resulta que el pensar así, como los hombres, obstaculiza el plan de Dios. Por eso dice Jesús, mejor que le pongan al cuello una de esas piedras de molino y le echen al mar. Es una hipérbole, es una exageración. Es decir, mejor es que desaparezca, tragado por el mal, por su propio mal, para dejar espacio al plan de Dios. No es que Jesús quiera matar al que escandalice. Lo que quiere es que desaparezca el escándalo para que el plan de Dios se realice. ¿Y por qué hay que dejar espacio al plan de Dios? Pues el Evangelio contesta claramente. Se trata de discernir qué nos conduce a la vida eterna y a la comunión con Dios y qué nos aleja de la vida eterna. Buscar con empeño qué nos introduce en el reino de Dios. Para ayudarnos a discernir, no para rompernos los oídos, para ayudarnos a discernir, el Evangelio utiliza un lenguaje muy expresivo que incluso nos sorprende y dice, si tu mano, este es el camino para ir a la comunión con Dios, a la vida eterna. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Este córtatelo, apocotto, tiene un preverbio apo de separación. Y el verbo sácatelo también tiene un preverbio ek, vale. Ek es un preverbio que indica lejanía, fuera. Por tanto, un verbo y otro, córtatelo y sácatelo, no está expresando una acción brutal. Es una metáfora para expresar una separación total y una gran lejanía de nuestra vida, de todo aquello que nos separe del reino de Dios, reflejado en las manos, en los pies, en los ojos, todo lo que nos hace ser seres vivos y actuar como tales. Si eso nos aleja de Dios, lejos de nosotros. ¿Y qué es el pecado? Porque todo hemos dicho que si te induce a pecar, pero ¿qué es el pecado en la Escritura? No vaya a ser que tengamos una noción diferente, ¿no? A la que la Escritura habla. Pecado, literalmente, en la Escritura es aquello que hace errar el objetivo. Imagínate una diana y un dardo para tirar el dardo y dar en la diana.
y cuando la diana va por el aire, aparece un obstáculo que dobla el dardo y no llega al objetivo que era la diana. Ese obstáculo que ha aparecido para doblar el dardo se llama pecado. Esto es en la escritura, en la cultura hebrea. Hemos sido creados para un objetivo, para una diana. ¿Sabéis cuál? La comunión. Todo lo que hace errar esta comunión, este objetivo, nos separa de Dios. Y es lo que se entiende por pecado. No es tanto mancha como lejanía de lo objetivo para lo que nos creó Dios. Esto está perfectamente reflejado en la parábola del hijo pródigo. Estaba en un país lejano y regresó a su padre y a su casa. Estamos haciendo en esta vida un camino de vuelta hacia el Padre. Todo lo que nos impida volver a nuestra casa, a nuestro Padre, mejor cortarlo. En el fondo se nos llama a discernir, ¿eh? Este cortar es discernir, es como si Jesús nos dijera al oído, discierne en tu vida, ¿qué es lo que te está impidiendo ser de Dios? Para que lo alejes. Hay dos versos que en este domingo no se van a proclamar en el Evangelio, pero que terminan esa sección y que son, creo, importantes, por eso os lo voy a leer. Son el verso 49 y 50, que dicen, todos han de ser salados con fuego, buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Todo este discernimiento para que lo que nos separe de Dios nos lo cortemos, es para que seamos sal en este mundo. Y la sal, ser sal es tener paz, porque la paz es lo que da sabor a la vida. Tener paz unos con otros. Y finalmente, la Iglesia el domingo se nos proclamará la segunda lectura con un trozo de la carta a Santiago en el capítulo 5. Será del verso 1 al 6. Este capítulo 5 cierra en la carta unas exhortaciones en vistas a la venida del Señor el día del juicio. Por tanto, estamos ya en una perspectiva escatológica. Y concretamente son unas advertencias a los ricos. Esta advertencia a los ricos se inicia al final del capítulo 4. ¿Y quiénes son estos ricos? Fijaos, en el capítulo 4, en el verso 13, los describe así. Son aquellos que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, negociaremos y ganaremos. Son aquellos que centran su vida en sus planes de seguridad, como si siempre fuéramos a estar en este mundo, de instalarnos en este mundo como si esto fuera lo eterno. Solo tengo esta vida, entonces acumulo, por tanto el ego está al centro. No es tanto los ricos de dinero como los ricos de ego. Tienen su ego al centro y una mentalidad calculadora en torno a la cual están viviendo. Y esta mentalidad calculadora cierra el vivir de cara al reino de Dios. Estos ricos son los que viven
de cara al reino de este mundo. Por eso Santiago les va a llamar, vosotros sois vapor de agua. Es decir, vais a desaparecer porque no podéis controlar la muerte, la enfermedad, el envejecimiento, no podéis controlarlo todo. La vida está en manos de Dios. El que vive de cara a Dios en esta vida y se sabe peregrino, dice Santiago que entonces en vez de decir negociaremos y ganaremos, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Puedes negociar, pero primero si el Señor quiere. El primero en la vida no es el negocio, el primero en la vida es Dios. Nadie, y ya terminamos con esto, que quiera vivir dando cabida a Dios en su vida puede acumular seguridades, tesoros que van a pasar, porque mientras atiende a sus tesoros, a sus planes, a su ego, desatiende a Dios, sea de la condición que sea, tenga más o menos dinero, desatiende a Dios. El secreto es no vivir para esta tierra pasajera, vivir para Dios. Y desde este vivir para Dios, para yo ser de Dios, servir a todos, vivir desviviéndome por todos, pero porque yo recibo la fuerza de Dios, la luz de su palabra. Bien, pues hasta aquí el domingo 26. Bien, al miércoles que viene, si Dios quiere, veremos el domingo 27 y así de semana en semana iremos viviendo, porque el ser humano vive de Pascua en Pascua, de domingo en domingo. El ser humano que ha descubierto el tesoro de la palabra de Dios. Y no nos podemos quedar así con los brazos cruzados tranquilamente, sino que vayamos y anunciémoslo a todos, porque todos están necesitando de esta luz. Bueno, pues hasta aquí la clase y un abrazo a todos. Un saludo, Titania. Acabamos.